Asegurarme, le estoy dando para grabar también en Zoom. Ok. Sí. Listo, comenzamos. Muy, muy buenos días, tengan todos ustedes amigos de San Juan TV. Nos encontramos el día de hoy con Fátima Saldonic. Ella es periodista y gestora cultural con más de 25 años de experiencia. Es un rostro emblemático de TV Perú y el día de hoy nos está cediendo esta entrevista para poder conversar sobre todo el trabajo que ella está haciendo en el canal. Hola, ¿cómo estás, Fátima? Muy bien, Edgar, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los que nos están siguiendo y viendo en estos momentos. Dime, esos 25 años para ti, ¿qué significan? Bueno, han sido y son 25 años de mucho trabajo, de muchos retos y sobre todo de la posibilidad de reinventarme. Cuando uno lee todos esos manuales de crecimiento personal, lo que dicen es que uno no debe permanecer mucho tiempo en un sitio. Y lo que a mí me ha pasado es que a pesar que tengo 20 años en TV Perú, he tenido la oportunidad de hacer diversas actividades televisivas, he tenido la posibilidad de estar en muchos proyectos y creo que esto ha permitido mi permanencia en TV Perú, ¿no? Los otros años previos, por supuesto, también están vinculados a la gestión cultural y a lo que ha sido este conocimiento de lo que podemos aportar cada uno desde un lugar en lo que significa la identidad nacional de un pueblo, ¿no? Sí, tú trabajas en TV Perú, Uh -huh. la televisora nacional, donde pues hay mucho contenido nacional, mucho contenido pues cultural, ¿no? Y tú, por ejemplo, tienes programas culturales. Has hecho Mikitaki, has hecho Nuestro Pasado Tiene Futuro, La Hora Discovery, donde pues hay mucho que informar, mucho que nuestro público conozca. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? Bueno, yo ingresé a TV Perú cuando era funcionaria de lo que hoy es el Ministerio de Cultura, en ese momento era el Instituto Nacional de Cultura, y ahí era el director mi queridísimo amigo Lucho Repeto, un gran gestor cultural que lamentablemente este 9 de junio falleció y que nos ha dejado a todos conmocionados con esta partida. Yo trabajaba con él en el INC y un día me dijo que había que hacer un programa sobre museos, porque él tenía una preocupación y era que a pesar del patrimonio y la riqueza que teníamos, no se visibilizaba, por ejemplo, los museos. Y entonces él dijo que los museos deberían de estar en la señal abierta. Es así que fue un convenio con el IRTP, lo que es TV Perú, y deciden hacer un programa y él me elige para conducirlo. Un poco ese fue el inicio de esta gran aventura que ya va a llevar 20 años conmigo en TV Perú. Y claro, yo venía con todo este bagaje cultural conmigo y por supuesto siempre las propuestas televisivas en las que estaba involucrada estaban relacionadas al patrimonio cultural. Tú lo has dicho, empecé con un programa sobre museos, donde visitaba los museos, los sitios arqueológicos, bueno, situaciones también vinculadas al patrimonio inmaterial, ¿no? Aquello que no vemos pero que está como la música, la danza, la artesanía, la tradición oral. Luego tuve este programa educativo con el Ministerio de Educación que eran presentar documentales de la hora Discovery. Estuve en el programa de folclore Miskitaki y ahí pude un poco visibilizar y dar a conocer a nuestros artesanos, ¿no? Un grupo humano maravilloso que hace que nuestras artes tradicionales estén siempre presentes y vigentes. Y luego, frente a esta diversidad que tenía como país, dije, bueno, hay que trabajar con los más pequeños, ¿no? A veces hablaba con un adulto sobre el pisco, el perro peruano, y, y no había una identificación, ¿no? Creo que eso es algo que nos falta trabajar a los peruanos, el que cada uno se sienta orgulloso e identificado de la zona de la que es y también de la que son sus padres, ¿no? En mi caso, yo soy de Lima, soy limeña,
y me siento muy orgullosa de serlo con toda la cultura que eso trae y significa como parte de este gran mestizaje que es el Perú. Y entonces decidí hacer un programa infantil donde justamente pudiera hablarle a los niños sobre la importancia de sentirse orgulloso de sus raíces, que sea un programa también educativo y donde se cuidara mucho la inocencia de ellos, ¿no? Ya. Tú eres licenciada egresada de la Universidad Osorno y Mesa y también eres docente, ¿no es cierto? Has enseñado ahí, o enseñas me parece, y también en la Escuela de Negocios de IPAE. Esa es otra faceta más que tienes. Y yo creo que el conocimiento debe de compartirse y un poco la enseñanza en estos tiempos no se basa en dar conceptos para que los alumnos se los aprendan, sino más bien yo creo que con toda la información que hay en Internet, uno tiene que ser como una especie de guía, de acompañamiento frente al camino que se debe de ir eligiendo para aprender. Enseñar es una de las experiencias más intensas e interesantes que existen, porque no solamente aprende el futuro colega, sino que también uno va descubriendo esas curiosidades que le hacen a uno recordar los inicios, ¿no? Y esta idea de querer comerse el mundo que no debemos de perder nunca, ¿no? También un tiempo enseñé en IPAE, no a comunicadores, sino a futuros empresarios, y muchos de los chicos venían de familias de emprendedores, y era muy interesante conocer sus historias y ver estas ganas de hacer que sus negocios crezcan. Y por supuesto la comunicación es básica para dar a conocer un proyecto, para pedir algún crédito bancario, para plantear un crecimiento, para comunicarse con un socio. Entonces fue una experiencia también muy interesante porque tuve que transformar algunos ejemplos cotidianos en el quehacer periodístico, que les sirviera más bien a ellos en el plano comunicacional, en el rubro al que estaban encaminándose. Pero sin duda alguna enseñar y además lo más satisfactorio es cuando te encuentras ya en la calle con tus alumnos, que ahora son tus colegas, ¿no? Creo que es muy importante que todos los que tengan la oportunidad de hacer docencia lo hagan, ¿no? Porque el aprendizaje es de ida y vuelta y además creo que es importante el compartir experiencias, ¿no? Uno la sabiduría la obtiene a través del oficio de algo y creo que eso es lo más valioso de un profesor en esos tiempos, compartir experiencias y enseñar un poco los errores de uno para que ellos puedan avanzar un poco quizás más rápido y con un paso más firme, ¿no? Empezaste joven y se te ve aún joven. Eres un rostro muy agradable para el ente de una televisora, en este caso de TV Perú, siempre se te ha visto ahí, es un rostro emblemático. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, esa es una cosa muy subjetiva, ¿no? Agradezco el comentario. Sin embargo, creo que en este mundo televisivo, con los avances que hay, realmente cualquiera ahora puede hacer televisión. El problema es qué cosa tienes para decir. Yo recuerdo mucho que yo cuando era niña, porque ese es un sueño de niña, y le decía a mis papás que quería trabajar en televisión, ellos me miraban medio consternados al inicio, pero siempre me preguntaban, ¿y para qué? ¿No? O sea, no la pantalla como el fin, es decir, utilizo la pantalla para que me vean a mí, porque uno la verdad es intrascendente, ¿no? Lo que trasciende es el hecho y finalmente, claro, puede haber un poco de reconocimiento, de popularidad, que es parte pues, del mundo audiovisual, pero esto va más allá, es decir, salir en televisión, tener un micrófono, da una gran responsabilidad. Yo tengo hijos y, y mi compromiso es mucho mayor, ¿no? Sobre todo habiendo nacido en un país como el nuestro, con tantas carencias, con tantas necesidades y con tanta falta de información veraz, porque uno necesita estar informado para tomar decisiones correctas. Con una buena información yo elijo mi futuro, yo elijo el futuro de mi familia, la atención médica, evito ir a algún sitio. Entonces, creo que hay una gran responsabilidad de aquellos que tenemos la posibilidad de tener un micrófono. Entonces,
yo creo que cada vez es mucho más fácil que alguien pueda tener un canal de YouTube, que alguien pueda hacer un enlace desde la calle, que alguien pueda escribir un texto, pero hay una responsabilidad mayor cuando uno estudia, por ejemplo, la carrera y se da cuenta del impacto que tiene en la población y de lo que significa tener una pantalla o un micrófono, ¿no? A mí alguna vez un alumno me preguntaba, bueno, ¿y para qué estudio periodismo si ahora cualquiera puede ser periodista? Bueno, cualquiera puede comunicar un hecho, cualquiera puede darlo a conocer, cualquiera puede opinar, estamos en un país democrático, pero los periodistas estamos ya tan metidos y tan curtidos en el oficio que tenemos una serie de alertas sobre cómo debemos de comunicar las cosas, porque también podemos generar pánico, podemos generar una crisis. Entonces, hay ciertos tratados éticos que respetamos para no alertar a la población, porque en estos tiempos de rapidez, a veces uno dice, parece que lo importante del periodismo es quién lo dice primero, ¿no? Y no se trata de quién lo dice primero, se trata de quién dice la verdad. Ahora, si eres primero, qué bueno, pero muchas veces por esta carrera de salir primero con la primicia, manchamos honras, destruimos familias, y después no pasó nada, ¿no? Porque, era mentira. Pero la gente ya se queda con ello. Yo siempre les pongo a mis alumnos la siguiente anécdota. Cuando yo tenía el programa infantil, un día salió una entrevista en un periódico X donde yo hablaba mal de una persona. Entonces recuerdo que mi padre me despierta, muy molesto, y me dice, hey, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se te ocurre dar esa entrevista? Y yo le dije, yo nunca he dado esa entrevista, ¿cómo se te ocurre? Y me dijo, pero si el periódico lo dice. Entonces yo era la fuente, yo era el testigo, yo estaba ahí con él, pero le creía al periódico, ¿no? Entonces miren la fuerza que puede tener la credibilidad en lo que un periodista dice o no. Por eso hay que tener mucha calma, mucho cuidado y tener los conceptos éticos siempre por encima de todo para no dañar a los otros, ¿no? Claro, el día de hoy ha habido un terremoto en México, México. ¿ya? Y las primeras noticias decían de que, bueno, no eran de periodistas, eran de personas que tienen sus canales y, bueno, transmiten, ¿no? En YouTube, en Facebook, decían que llegaba 7.7, casi 8 puntos, 8 grados. Entonces, quien no sabe lo que es el término de grados en un sismo, 8 grados es para destruir toda una ciudad. Entonces no era así, estaba llegando creo a 7.4, 7.5 y estaba diciendo que en todo lugar, no, ha sido en Puebla, donde se sintió Así es. más fuerte. Entonces, tiene razón en eso, ¿no? O sea, no es salir primero, sino decir la verdad. Y bien sustentada, investigada y todo elaborada, porque hay muchas verdades también que parecen en el momento, pero después no lo son. O sea, Claro. hay un compromiso. Uh-huh. Hay un compromiso. Y no hay que olvidar que el periodismo, que ahora es académico, antes no lo era, no deja de ser un oficio, ¿no? O sea, tú te haces periodista. No, no, a veces mis alumnos me dicen, periodista, me sacan su título, yo los miro y les digo, nada, satisfactoriamente estudios teóricos, ¿no? O sea, yo creo que uno se va haciendo periodista con los años, con el tiempo, con lo que ve, con lo que cuenta, a lo que se enfrenta, ¿no? Y hay que sí tener pues mucha responsabilidad, ¿no? Claro, tú eres licenciada, o sea, no eres una egresada, eres licenciada, entonces para eso has tenido que estudiar más, ¿no es Sí, cierto? sí, sin embargo, yo sigo creyendo que el periodismo es una mezcla de ambos, ¿no? Yo creo que el periodismo, más allá del título, eh, la experiencia que tú tengas, porque tenemos grandes periodistas que no tienen un título de licenciado y son para sacarse el sombrero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a ese tema. Yo tengo un respeto absoluto por aquellos periodistas, como lo digo, de oficio, y que algunos han sido mis maestros, y que hasta ahora, algunos de ellos que son amigos míos, yo recurro y no tienen ningún título,
Con eso no estoy diciendo que no haya que estudiar periodismo, por supuesto, pero también reconocer que uno se va haciendo, que la experiencia te va dando la capacidad de decir soy un periodista, ¿no? Mi papá, te cuento, mi papá fue, fue egresado de Osotimesa cuando era un instituto, a comienzo, hace años, pues, ¿no? Uh -huh. Y él trabajó en Radio Victoria, ¿ya? Y Qué maravilla, sacó un periódico con unos amigos. qué Me fantástico. parece que Claro. no le fue muy bien, o de repente no tuvo auspiciadores y bueno, el sueño quedó truncado. Ya no se Claro que dedicó sí. porque ya tuvo ya hijos, familia, ya no pudo ya Uh seguir, -huh. ¿no? Pero Pero ahí sigues tú. tuvo su experiencia. Ah, bueno, sigo yo. Este, hay una historia, ¿no? Un hecho muy importante en tu carrera y en tu vida también, personal, porque fuiste seleccionada para viajar en el avión del Papa Francisco, pero tú viajaste con una misión y la llegaste a cumplir. Cuéntanos Bueno, cómo fue esta misión. sí, yo en el año 2017 fui a un curso de actualización para periodistas en la Universidad de Piura y ahí estaba con un gran amigo, Carlos Enríquez, y le digo, Carlos, ¿cómo será? Porque cada medio iba a elegir a sus periodistas para cubrir lo que iba a ser la llegada del Papa Francisco. ¿Cómo será? Pues, ¿no? ¿Quiénes cubrirán la llegada del Papa? ¿No? Yo cómo podría ser también para ser parte de ello. Entonces me acuerdo que él me dijo, reza. Bueno, yo soy católica, soy una mujer de fe. Esa noche recé más y al día siguiente inmediatamente le dije a mi esposo, le voy a mandar un mensaje al presidente del directorio del canal para hacerle una propuesta. Y me dijo, pero pide una cita. No, le dije, porque se me van las ideas. Yo soy así muy ejecutiva. Y le dije que lo que quería hacer era un programa sobre la llegada del Papa Francisco y también un poco contarle a los jóvenes quién había sido Juan Pablo II, lo que había significado, el impacto que había tenido cuando vino al Perú, etcétera. Y bueno, me asignó el proyecto y es increíble porque después de más de 70 microprogramas que hicimos, me puso un gran equipo ahí conmigo a trabajar, me dijo, bueno, si tú me propusiste el proyecto del Papa y eres la que más sabe del Papa, tú serás la que viajas en el avión con el Papa. Y yo no podía creerlo. Y bueno, me tuve que preparar muchísimo, había muchos protocolos a seguir, te mandas todo tu hoja de vida y te hacen como una pequeña investigación y puede ser que te digan que sí o que no, ¿no? De quién eres, etcétera. Y luego de eso, mientras yo estaba en todo este proceso de viajar, puse en las redes sociales que iba a hacer en el avión papal y si alguien tenía algún problema, me diera su nombre para yo pedirle al Papa que los bendiga. Y bueno, empezó la lista, me contactaron por Instagram, por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, y de pronto yo que iba haciendo mi lista en un cuadernito, la lista fue creciendo, creciendo, algunas noches me amanecía acá en casa con mi esposo llenando la lista, y llegué a 2.000 personas. Y en esa lista de 2.000 personas había de todo, había familias que pedían por sus hijos que tenían cáncer, habían madres que no podían tener hijos, habían ancianos abandonados, gente que había sufrido accidentes automovilísticos, parejas a punto de divorciarse, hombres sin trabajo, muchísimos ya de 50 para arriba que me decían quiero un trabajo y no lo consigo. Y cuando estuve con el Papa Francisco, le dije, ¿no? De su santidad, acá tengo esta lista. Y él me dijo, dile a cada uno de los 2.000 de tu lista que has hablado conmigo. Diles que yo voy a rezar por ellos y que tengan la tranquilidad porque Dios conoce sus nombres completos, pero también sus problemas, que estén tranquilos. Y creo que para mí eso fue el momento más importante, no solamente de mi carrera, sino también como persona, de poder llevar esta esperanza a tanta gente. Y bueno, estoy escribiendo desde ese tiempo un libro sobre esas experiencias. Lo que pasa es que me cuesta muchísimo porque termino en muchas partes llorando, porque he vivido situaciones muy intensas, ¿no? Y espero poder terminarlo ahora en cuarentena para poder presentarlo en el 2021, ¿no? Así que vamos a ver. Claro, y bueno, esto fue un preámbulo porque hace poco te confirmaron que tenías COVID-19 y te estás recuperando y bueno, no te tenemos frente a pantallas, pero ya muy pronto te vamos a tener en Aprendo en Casa, me parece. Sí, bueno, es verdad, di positiva la prueba del COVID hace como un mes, ya pasé la peor etapa, sí tuve unos días de ser asintomática, no tuve ningún síntoma, me enteré que estaba contagiada porque el canal de manera preventiva nos hace exámenes y en uno de esos exámenes salí y luego pues hice todos los protocolos de seguridad, de salud, tomé todos los medicamentos y ya estoy libre del COVID.
Obviamente el doctor me pidió que luego de la alta tuviera unos 15 días más de precaución de aislamiento y luego me tengo que volver a hacer la prueba molecular para ya darle la tranquilidad a toda la gente que está a mi alrededor y poder seguir con Aprende en Casa. Y le mando un beso enorme a todos mis chiquitines que siempre me escriben todos los días extrañándome. Bueno, está Nati, es una linda chica que está reemplazándome, Nati Segarra, y pronto espero también volver a hacer Aprende en Casa, ¿no? Estamos viendo en los noticieros de que ya han abierto los centros comerciales, ya la vida está volviendo a la normalidad, pero también estamos viendo de que eso puede ser un foco infeccioso. Yo creo que no solamente es problema del gobierno en dar facilidades, sino también es cuestión de nosotros. Porque si yo sé de que no tengo que salir, que tengo que mantener distancia, mejor dicho, no tengo que salir si no tengo que salir, ¿por qué salgo? O sea, vemos colas y colas en los centros comerciales, y si tú te pones afuera, salen con televisores, salen con muebles, cosas que de verdad no son urgentes para comprar. O sea, puede estar mucha oferta, pero más vale la vida que el 20% o 30% de un televisor. ¿Tú qué, cómo lo ves Bueno, este tema? como todas las cosas, esto es aprendizaje, ¿no? Es increíble, pero hemos aprendido a lavarnos las manos con más frecuencia, cosa que no hacíamos. Eh, Esta situación tan dura que estamos viviendo nos va a permitir cambiar como país. No es fácil cambiar los hábitos, las costumbres, las maneras de ser. Por eso es que es tan importante el papel de los medios de comunicación, que aquello que nos parece tan obvio siga siendo un mensaje importante. Y claro, es bien difícil, no quiero que suene mal, pero a veces es un poco difícil juzgar al otro cuando no está en sus zapatos. Entonces, cada familia es un mundo, cada familia tiene necesidades distintas, maneras en que han sido criados, carencias. Entonces, es una situación, como digo, donde todos como sociedad tenemos que ir aprendiendo y continuar con los mensajes, ¿no? Por eso es tan importante, bueno, yo en mi caso estoy contando cómo ha sido lo mío, a pesar de todos los protocolos me contagié y eso le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa, Edgar, es que cuando tú lees una noticia de COVID, lo ves como algo lejano. Cuando te diagnostican a ti, el panorama cambia por completo. Y ahí te das cuenta, en mi caso, lo bendecida que soy de tener una familia, una casa, una cama, ¿no? Que me haya podido atender. Es un tema de idiosincrasia también, ¿no? Que tenemos que cambiar y yo espero, ¿no? Pero para eso tiene que ir acompañado de muchos elementos, ¿no? Eh, de transformación. Estamos viendo lo que está pasando ahora con la educación, con Aprende en Casa, que hace una revolución, que sale en todos los medios, que tiene altos índices de audiencia y se sorprende la gente. Y la verdad, nuestros niños y jóvenes están listos para aprender, están dispuestos a aprender un televisor con un buen contenido, pero también depende de nosotros como familia. Nuestros niños de ahora los tienen a los padres mañana, tarde y noche, almorzamos con ellos, comemos, jugamos, estudiamos. Estos niños de ahora y esos jóvenes van a ser ciudadanos mucho más seguros y con mayores aportes para el país, ¿no? Porque el niño necesita cosas muy básicas, necesita afecto, necesita amor, disciplina, rutina, seguridad, y a pesar de lo negativo que vemos, tenemos que tratar de sacar lo positivo e ir mejorando nuestras debilidades, ¿no? Y eso es un trabajo en conjunto que va a ser muy complicado y va a ser muy difícil, pero todo tiene que empezar en casa, la primera sociedad está en casa, y luego ya es que salimos a lo externo. Hay gente con mucha necesidad, hay gente que no comprende todavía lo que está pasando, entonces creo que hay un largo camino y sobre todo un trabajo arduo por delante de los comunicadores, de los periodistas. No, en eso tienes muchísima razón porque en el caso de Aprendo en Casa, de repente lo tomaban como algo desconocido, hasta algunas personas, hasta en broma, ¿no? ¿Cómo va a dar clases por televisión, etcétera, etcétera? Pero esto para mí es un reto, porque si el gobierno, el Estado se pone las pilas, entre comillas, no solamente podría haber un Aprende en Casa, sino 20 Aprenden en Casa, y en toda la cadena nacional de televisión, radio, internet. O sea, esto para mí, yo creo que esto inclusive puede ser una carrera, el elaborar
programas, elaborar contenidos para redes, para televisión, culturales. Sí, mira, por ejemplo, cuando vino la emergencia y empezamos a hacer Aprende en Casa, el Ministerio de Educación se enfrentó a algo increíble. Mira, con la cantidad de comunicadores que tenemos y la cantidad de pequeñas empresas dedicadas a este rubro, no teníamos contenido propio para educar a los niños. No. Entonces al inicio se tuvo que recurrir a la televisión nacional de otros países, ¿no? Entonces la televisión argentina daba unos dibujos, o la televisión americana daba Plaza Sésamo, porque no había. O sea, si tú buscas y querías hacer, a ver, le quiero enseñar a los niños sobre la germinación, no había contenido propio sobre ese tema. Pero además la germinación explicada para inicial, la germinación para primaria, la germinación para secundaria, ¿no? No hay. O si le quieres explicar a los niños sobre las reglas de tránsito, o sea, hay un mundo para trabajar y un mundo para hacer de contenido educativo, y por eso digo, esta es la punta del iceberg, o sea, de aquí hay mucho, mucho para hacer en todas las áreas, ¿no? Entonces, es el inicio de lo que se viene para adelante y del gran trabajo que tenemos pendiente los líderes, ¿no? Los que encabezamos el país frente a nuestros niños. Lo que hay que hacer es un plan país de acá a largo plazo. Es decir, ¿cómo vemos al Perú en 50 años? ¿Cómo queremos que sea la salud, la educación, el tema laboral, el tema de los créditos hipotecarios? O sea, ¿cómo nos proyectamos? ¿Qué pasa con una costa, con una sierra, con una selva? Porque claro, vamos solucionando problemas, vamos apagando incendios, pero no nos proyectamos al futuro. Y un país como el nuestro, tan diverso, tan complejo, con una geografía tan complicada y con tantas necesidades, necesita un proyecto a largo plazo, ¿no? No un proyecto que sea en una campaña o en un periodo presidencial o municipal, sino que todos tengamos un camino en común por el bien del país, ¿no? O sea, que nos proyectemos. De repente ni tú ni yo lo vamos a disfrutar, pero sí estos niños, porque cuando tú criticas a la sociedad o hablas de algún caso de corrupción, habría que preguntarse qué hizo la sociedad por ellos cuando fueron niños. Yo hablaba hace tiempo con el director de un penal de acá de Lima, y él me decía que él estaba encargado también del pabellón de los violadores. Yo no voy a justificar aquí este hecho deplorable y que condeno a grandes, y condeno totalmente, pero me contaba que de los 147 presos que habían ahí por este acto, los 147 expedientes, los 147, ¿eh? Contaban que habían sido violentados sexualmente de niños. Entonces, mira lo que podemos hacer bien o mal con un niño y cómo incide en su futuro. Entonces, lo primero, cuidar la base, que son los niños, en todo sentido. Nuestros niños tienen que estar alimentados, nuestros niños tienen que tener salud, nuestros niños tienen que tener educación, hay que fortalecer las familias y, por supuesto, proyectarnos no a un futuro inmediato, sino a un futuro lejano para que ellos sean los que gocen de todos los beneficios. Claro, esta pandemia nos ha agarrado fríos, nos ha A todos. agarrado sin Sí. preparación en varios temas, Sí. en el ámbito cultural, en el ámbito empresarial, político, social, etc. Pero esta es la mejor oportunidad para que el Perú y todos los peruanos tengamos el deseo de querer, como tú dices, un plan, pero no para un año, 2 años, ni para el gobierno de turno, sino para 50, 100 años, en los cuales tengamos clara la imagen de Perú, construyamos una identidad nacional, no de Lima, sino de todo el país, de los 32 millones de habitantes, y podamos resolver problemas de salud, los hospitales, problema educativo, darle fuerza a los maestros, porque los maestros llegó la pandemia y no sabían qué hacer. Recién han descubierto herramientas en redes sociales, herramientas tecnológicas que antes no las manejaban. Sí, También sí. un poco Y eso. tenemos que hacer un llamado a la unidad, ¿no? Solamente uno puede salir de una crisis a través de la unión de muchas fuerzas, ¿no? Pero es difícil porque a veces nos cuesta escuchar al otro o nos cuesta convocar las ideas del otro. Pero sí es importante porque el tema con nuestro país es que no somos un país pequeñito, homogéneo. Somos un país gigante con diversas culturas eh, que necesitan de una mirada totalmente objetiva, pero macro, ¿no? O sea, desde arriba.
Entonces, claro, yo, por ejemplo, ¿qué puedo opinar sobre los usos tradicionales de los achánicas? Yo no lo sé, ¿no? ¿Cómo puedo desde aquí, desde mi casa, hacer una política para ellos? No puedo. Yo los conozco, ¿no? Entonces, ¿a qué pongo este ejemplo tan extremo en que sí es necesario en un país tan grande, tan diverso, pero tan rico, y que justamente esa es nuestra fortaleza, hay que convocar pues a los que más puedan aportar con ideas y con propuestas, ¿no? Y conversar, dialogar y seguir para adelante, ¿no? Ojalá que esto podamos verlo pronto porque el país lo necesita. Además que hemos salido de situaciones peores, ¿no? O sea, hemos salido de unas situaciones que ya decíamos, acá no hay nada que hacer y hemos salido adelante. ¿Por qué? Porque tenemos muchas fortalezas, muchas más fortalezas que debilidades, pero a veces no las vemos, ¿no? O sea, Rivagüero decía hay que despertar el alma nacional, ya. ¿Dónde está esa cosa peruana que tenemos, ese tema de emprendedores, de salir adelante? Y nuestra riqueza justo está en la mezcla que somos, en nuestro mestizaje, tenemos de todo, ¿no? Entonces, eso tenemos que darlo a conocer, eso es lo que nuestros niños tienen que saber, que tienen una riqueza en el ADN, que hemos nacido así, ¿no? Con la posibilidad de salir adelante, ¿no? Y que no, que debemos seguir trabajando en el tema de autoestima con nuestros niños, que cada niño se sienta orgulloso de dónde nació, ¿no? Si nació en Puno, si nació en Lima, si nació en Cajamarca, si nació en un pueblito, o sea, tenemos que fortalecernos, sin dejar de lado los avances que tiene pues, el conocimiento, pero sí fortaleciendo a nuestros niños, porque ellos van a ser los líderes. Entonces tenemos que empezar a trabajar en los futuros líderes. O sea, ¿quién va a gobernar ese país? ¿Quiénes van a ser los periodistas? ¿Quiénes van a ser los médicos? En 40 años nuestros médicos van a pasar la situación que vivimos ahora. No, ¿cómo hacemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué cosas sacamos a favor? Hay mucho por hacer, hay que trabajar a gestionar, hay que sentarse y sobre todo entender que tenemos muchas cosas de que sentirnos orgullosos, ¿no? Fátima, este tema es pero muy grande, enorme, ¿no? Nos falta hacer varias cosas, pero yo soy optimista. Creo que el próximo año que celebremos el bicentenario, vamos a un poco a hablar sobre este tema que le hemos vencido, porque yo estoy seguro que lo vamos a vencer de una u otra forma. Tenemos que salir de esto como hemos salido del terrorismo, como hemos salido de muchas cosas, de crisis económicas. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para todos los peruanos, o para el público al menos de San Juan TV, sobre el bicentenario? Ya para terminar también algunas palabras sobre qué esperas tú en tu trabajo en TV Perú. Bueno, en TV Perú vamos a ver qué viene este año, es un año distinto, donde estamos todos a la orden de lo que nos indiquen para aportar y ayudar. Y respecto al país, yo creo que también, yo tengo mucha esperanza y también soy una persona positiva, así que pienso que vamos a sacar muchas cosas buenas, que no hay que desalentarnos, que no hay que perder esta alegría que nos caracteriza a los peruanos, que hay que seguir respetando las reglas de cuidado, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, y que pronto va a acabar. Nada dura para siempre, nada es eterno, y aquello que nos cuesta muchísimo, más adelante miraremos para atrás y diremos, mira, pensábamos que no íbamos a salir de ello y aquí estamos, y estamos fortalecidos. Hay que tener alegría, hay que vivir la vida como debe de ser. Hay que agradecer por lo poco o mucho que tenemos, hay que levantarnos con una sonrisa, entregar lo mejor a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Yo que he estado ahora con el tema del COVID y creo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Contigo también, sobre yo no he llegado a estar en una UCI. Yo, gracias a Dios, he pasado esta enfermedad aquí en casa, pero he vivido muy de cerca el sentimiento de las familias que tienen que estar ahí afuera, que no pueden entrar. Estuve en la UCI con mi abuela, que murió, estuve en la UCI con mi madre, que estuvo eh, también finalmente murió con un virus intrahospitalario. Estuve muchas veces en la UCI con mi padre. Estuve en la UCI con una sobrina que la operaron de emergencia y finalmente estuve en la UCI cuando mi niño, mi hijo mayor, nació con problemas respiratorios. Entonces sí sé la angustia que puede sentir un familiar de no saber qué va a pasar y no saber si ese va a ser el último día. Pero por eso creo que, como se dice, ¿no? Cada día con su afán, a vivirlo, a disfrutarlo, a entregar todo de sí y hacer lo que nos ha tocado
de la mejor manera, con una muy buena actitud, con una sonrisa y a dar al 100%, porque no sabemos qué pueda pasar mañana, pero lo importante es lo de ahora. Y otra cosa, cada cosa que nosotros vamos haciendo, cada cosa que decimos, cada momento que vivimos, son los recuerdos de nuestros hijos. Entonces, hagamos que siempre tengan buenos recuerdos y buenos momentos, porque no sabemos de qué se van a acordar ellos. Entonces hay que procurar de darle a todo el que esté a nuestro alrededor calidad de vida. No nos cuesta nada hacer una llamada, preguntarle a alguien cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo servir. No nos cuesta nada en dar un plato de comida, en alcanzar un pedazo de pan, un chocolate caliente, aunque sea un té. Creo que eso es un llamado también al ser humano, a cada uno. Nos habíamos perdido en este mundo de consumismo y de rapidez, donde teníamos que llegar, nunca sabíamos a dónde, pero todo el tiempo teníamos que correr para llegar a un sitio. Creo que es el momento de parar, de respirar, de agradecer, pero sobre todo de preguntarnos por qué estoy aquí, para qué he venido, para qué estoy en esta tierra, para qué soy bueno. Y cada día tratar de tener, aunque sea un gesto de bondad con alguien. Mucha gente nos necesita, mucha gente nos quiere a nuestro alrededor y mucha gente quisiera tener eso que nosotros tenemos y de que a veces nos quejamos tanto. Entonces, actitud positiva, a sonreír, a agradecer y a seguir para adelante. Muchas gracias, Fátima. Nos encontramos con Fátima Saldonic. Ella es conductora de televisión de TV Perú. Ha sido un gusto, un placer conversar contigo. Nos falta tiempo, nos falta tiempo. Esperamos que ya cuando llegues a televisión de nuevo, ya te recuperes, estés bien, te veamos en TV Perú con nuevos proyectos, nuevas cosas y podamos también compartir contigo otros temas más. Claro que sí, yo Muchas gracias, encantada. Fátima. Muchas gracias y No, que te vaya muy bien. muy bien, encantada, muchos cariños para todos y bueno, ya nos reencontraremos nuevamente para cualquier otra pregunta y de repente hacemos un encuentro con los televidentes para que hagan todas sus preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, gracias Edgar, saludos a todos. Fue Edgar Quesada entrevistando a Fátima Saldonic para San Juan TV. Gracias.